¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Directo a la Fuente y como siempre traemos un tema de interés general, pero sin la idea de quedarnos con las ganas de preguntarle a los protagonistas y por eso vamos siempre directo a la fuente. En el día de hoy queremos hablar del proyecto justamente de legalización del aborto, lo que tuvo que ver con las donaciones de órganos. Hoy todos somos donantes a menos que lo manifestemos por escrito, que no queremos serlos, entre otros tantos temas que tenemos para hablar en el día de hoy con un diputado nacional, al que también le vamos a preguntar. Mucha gente planteó el tema de los sueldos de los legisladores, de por qué no se bajan los sueldos. Bueno, es una de las preguntas que también vamos a hacerle en el día de hoy. Así que vamos a hablar abiertamente con él cuando esté aquí justamente con esta idea de ir directo a la fuente. Quédense, en instantes empezamos. Bueno, como decíamos en la apertura, hoy nos visita el doctor Pablo Cosiner, diputado nacional, uno de los referentes que tiene Salta en el Congreso, y hay para hablar de todo, la verdad, y queremos aprovecharlo. Doctor, muchas gracias por venir en primera instancia. Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto. Bueno, coincide justamente que ya están en receso prácticamente, ¿no?, en el Congreso Nacional, pero ha sido una mitad de año, podríamos decir, bastante agitada. Sí, obviamente que sí. La situación general de la Argentina hace que claramente el Congreso haya sido quizá una caja de resonancia de la discusión, fundamentalmente de la situación económica que hoy vive la Argentina, ¿no? Ninguna de las pautas presupuestarias que se habían fijado para este año por parte del gobierno cuando remitió el presupuesto el año pasado se cumplieron. Ni la inflación, que estaba presupuestada en un 10% y claramente va a ser superior al 28 o entre el 30%, dicen algunas consultoras, o el valor del dólar, que estaba presupuestado a 19 y ya está en 28, entre 28 y 29, o el crecimiento que estaba previsto en el 3,5 del PBI, que se calcula que va a estar en 1. Entonces, toda esta situación hace que el Congreso haya tenido que intervenir más allá de las leyes que normalmente se puedan haber aprobado, en discusiones importantes como el acuerdo con el Fondo Monetario, el tema tarifario. Ahora estamos por rediscutir la situación de PYME, porque claramente la ley que se había aprobado está desfasada, lo que va a ser ya la preparatoria para el presupuesto. Es una situación, digamos, complicada para la Argentina, que hace que el Congreso sea un marco de debate, ¿no? Le queda un año y medio todavía de gestión. De la experiencia legislativa que tiene, ¿tal vez ha sido la más convulsionada, más esperando lo que se espera para el próximo año? Sí, claramente. Del mandato y medio, digamos, que llevo, quizá creo que es el momento de mayores dificultades, ¿no? Más allá de las características o perfiles o diferencias de la gestión anterior y este gobierno, objetivamente, teniendo en cuenta cuál es la situación de la mayoría de los argentinos hoy, y creo que es de los momentos más complicados porque además la perspectiva hacia el futuro es complicada, ¿no? Claro. El mismo gobierno ha reconocido. La semana pasada estuvimos trabajando con el ministro de Hacienda, Duhovne, y él nos planteaba que vienen de 3 a 6 meses con una economía quieta, enfriada, sin crecimiento. Hoy leía que uno de los referentes de la Unión Industrial en la Argentina salió a plantear que viene un tiempo de pérdida de empleo en cuentagotas, lo decía en un diario de Salta, con lo cual creo que el gobierno va a tener que redefinir claramente su política económica. Me parece que está demasiado recostado en la cuestión financiera y muy poco recostado, diríamos, nada en la economía real, que es el desarrollo productivo, las industrias, las pymes.
En una crisis normalmente se buscan medidas contracíclicas, o sea, mayor intervención del Estado para reactivar la economía. Este gobierno ha hecho al revés, retrajo la actividad del Estado y el mercado solo normalmente no define en función de intereses estratégicos. Ujú. Bien, si bien hay muchos temas para tocar hoy, vamos a ir desglosando algunos de ellos, nos vamos metiendo de a poco, ¿no? Por ejemplo, esta situación que vive hoy el país en materia económica, social y demás. Primero que nada, si bien hay malestar, ¿por qué cree, si es que coincide, ¿no? Que no hay, que no se ve ese malestar en la gente, digo, de salir a manifestarse, de marchar, de pedir que todos se vayan, de los cacerolazos, con todo esto que las tarifas le están oprimiendo, ¿no? Los aumentos, no solamente la tarifa de los servicios públicos, sino las tarifas, como por ejemplo, de los combustibles, los alimentos y demás. A ver, hay sensación sectores claramente que ya están expresando su malestar, ¿no? Quizá con virulencia, que tampoco hace falta, ¿no? Depende quiénes y de qué manera, creo que. Yo sí creo que hay un malestar social. Ujú, profundo en la gente. La gente no le alcanza el dinero para llegar a fin de mes, literal. ujú. Este, Pero es como que se la bancan, ¿no? O como Yo creo que que se hay un deseo acostumbran. de la mayoría de los argentinos de que las cosas mejoren y apostar a que realmente el país salga adelante. Eh, También creo que la Argentina aprendió de que del caos no sale nada positivo, por más mal que esté en la situación. Ahora, eso creo que no debe confiar al gobierno a pensar que las Ujú, cosas están bien. Y yo por ahí veo eso, ¿no? El hecho de que por ahí no haya una situación para nada comparable al 2001 en cuanto a la violencia o a las expresiones que pueda haber, tampoco quiere decir que las cosas estén bien. Con una inflación del 30%, nada puede estar bien. Ahora se va a difundir la inflación del mes de junio y creo que va a dar la más alta del año. ujú. Con tarifas que han triplicado o cuatruplicado el valor del salario, tampoco las cosas pueden estar bien. Eh, entonces, creo que hay una expectativa de que las cosas mejoren, hay una intención de la mayoría de los argentinos de apostar porque las cosas salgan bien, pero hay un gobierno que a mi criterio todavía no reacciona. Ujú. Es como, por ahí he oído que le falta el tacto social, ¿no? A este gobierno, que como se lo definió desde un inicio, tiene muchos empresarios, muchos CEOs. ¿Coincide en eso, en que le falta el tacto social? Yo creo que le falta un plan estratégico. Me parece que el gobierno no tiene un plan económico. A ver, este gobierno llegó con un mensaje Ujú, de cambio para la Argentina. Se supone que el cambio tiene que ser para estar mejor. Ninguna de las variables que te miden la situación del país hoy te da una mejoría. O sea, el desempleo que había bajado unos puntos a fin del año pasado ha vuelto a subir, los índices de pobreza también, la inflación también, el crecimiento va a bajar. Eh, Cualquier sector del empresariado nacional hoy te plantea que le es muy difícil competir con los artículos importados, que ha bajado el mercado interno. Entonces, eh, yo creo que más allá de los funcionarios, que sí creo que hay un condimento de lo que vos decís, creo que hay funcionarios que vienen del sector privado, que no está mal que vengan del sector ujú, privado. El tema es si vos tenés la visión, viniendo del sector privado, como un hombre que tiene que pensar ya en función de todos y no de tu sector. claro. Me parece que todavía hay funcionarios que están muy pendientes de su sector del donde provienen, ¿no? Ujú. Y no tienen una visión general del país. Y sí creo que hay una falta de tacto social. Ujú. Respecto a lo que es el mercado, ¿no? Los precios siempre están aumentando, bueno, el tema de la inflación. Esta semana veía que la gente del tambo denuncia que les están pagando muy poco porque después las góndolas se venden al sachet de leche, por ejemplo, 3 veces más de lo que ellos le terminan pagando, ¿no? Al inicio de la cadena. Muchos de los comerciantes y demás siempre apuntan al tema de la carga impositiva y que por eso aumenta tanto el precio. Legislativamente, ¿se puede hacer algo? ¿Es así como lo plantean? No, se ha hecho una reforma tributaria, se ha hecho una reforma tributaria con cambio impositivo, se ha generado también una nueva ley de pyme, pequeña y mediana empresa, con cambios impositivos. ¿El problema cuál es? Que todo eso es insuficiente en una economía que no crece. Ujú, O sea, toda esta reforma tributaria o la reforma de la ley de pymes en una economía que crece son herramientas importantes. Hoy las herramientas legislativas que se han aprobado y que incluso muchas de ellas han sido iniciativa del gobierno, no alcanzan porque la economía no está creciendo. Y por otro lado, creo que lo que vos decís
la situación de la lechería, también tiene que ver con productos alimenticios de otro nivel. Se plantea en la cadena de formación de precio tal desbarajuste por la falta de presencia del Estado en el control. Justamente el presidente en algún momento explicaba que hay mucho intermediario en el medio y que había que, bueno, dejar algunos de ellos. Y poco control del Estado. O sea, yo no planteo volver a la situación de los muchos criticaban la figura del ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, pero en Argentina tenemos esa tendencia a pasar de extremo a extremo, ¿no? De un extremo que a muchos no les gustaba, la figura de Guillermo Moreno, medio de prepo respecto a los sectores, cómo se relacionaba, a la nada. Hoy no sabe quién es el secretario de Comercio, nadie hace un control. Yo no digo meterse en la rentabilidad de las empresas a direccionarla, pero sí tener un nivel de control, porque una cosa es válido que una empresa quiera ganar dinero, porque para eso están, y por eso generan trabajo, pero la otra cosa es una situación totalmente desmadrada, en donde ya se entra a perjudicar por el sobreprecio a los ciudadanos comunes, a los consumidores. En ese sentido creo que falta presencia del Estado. En el discurso del Gobierno Nacional, todavía a 3 años y medio de iniciado justamente la gestión, se sigue marcando que hay que a los precios, a las tarifas y los precios, llevarlo al precio real, que estaban muy atrasados, ¿no? Haciendo referencia a lo que dejó la gestión anterior. Leí hace poco también que el sector, por ejemplo, de los combustibles, está pidiendo que se siga actualizando el precio, que siga, si no me equivoco, un 25% atrás, que debería llegar como a los 40 pesos más o menos el litro. Ese tema, particularmente no de blanquear, sino de hacer real el precio. ¿Quién determina cuál es el precio real? ¿El empresario? El sector, digamos, a mí me da la sensación que siempre las noticias son en función de un sector determinado. Está bien que las cosas se paguen lo que valen, pero que también se paguen los salarios que tienen que pagar. O sea, si hay un reajuste de precios en función de valores, que haya un reajuste de salarios en función de esos valores. Lo que no puede pasar que las tarifas suban con un criterio determinado, que es la libertad, el mercado, y el salario, el gobierno le ponga el pie encima para que las paritarias no superen un porcentaje determinado. Entonces, ahí está el problema. Creo que para algunos existe el libre mercado y para otros el Estado es como que te quita oxígeno, ¿no? Y pasa en el tema de las tarifas. O sea, el tarifa quieren llevarla a valores internacionales, la nafta a valores internacionales. Ahora, nos llevan los salarios a los valores internacionales del primer mundo. O sea, los salarios siguen estando por debajo de cualquier referencia. Entonces, ese es el problema que hay en la Argentina de hoy. Y que el error para mí de este gobierno es pensar que no hablando de algunos temas desaparece. El tema tarifa es puntual. Vetó la ley de tarifa, no se habla más del tema tarifa. Hay que esperar primero, ahora estos meses, que vengan las tarifas con los nuevos valores de gas y que vengan las actualizaciones de tarifa que van a venir en septiembre y octubre, para que el tema vuelva a explotar. Digo, o sea, el problema va a seguir existiendo y ahí creo que el gobierno solamente mira una parte de la película, ¿no? Reordenar, como dice, a valores internacionales determinados precios, pero los salarios van por la escalera. Claro, y en este aspecto, el tema de lo que venimos planteando justamente en este instante, ¿no? Las paritarias, que ahora se tienen que reabrir, ¿no? En muchos sectores, ¿qué avisoran? Porque para el gobierno es como que la inflación va a ser mucho menos, pero aparentemente va a ser mucho más. ¿Qué es lo que están políticamente palpando? Mirá, ¿Van a haber algún acuerdo? ¿El gobierno puede llegar a ceder con los últimos aumentos que hubo en tarifas? vienen cerrando paritarias, que seguramente se van a volver a reabrir. En este sentido, más allá de las personas de tal o cual dirigente político, dirigente sindical, perdón, que te pueda gustar más o menos, sí hay que reconocer que la dirigencia gremial y los trabajadores han puesto mucho esfuerzo para que no haya caos social, ¿no? Porque con estos desfasajes que tienen los salarios en otra situación, está bien, por ahí un paro, un protesta de un sector, pero no se está viendo un grado de conflictividad social, porque creo que también mucha dirigencia entendió que esa conflictividad no le conviene a nadie. Pero creo que se va a dar una puja nuevamente de distribución en materia salarial. Las paritarias que habían cerrado el sector público y algunos sector privado alcanzan a cubrir el término de este primer semestre y ya empiezan a pensar cómo van a discutir para el mes que viene.
para la semana que viene o para el semestre que viene. Digo, es lógico que esa rediscusión se dé y esperemos que haya puntos de acuerdo. Yo creo que sí los va a haber, porque hay mucha responsabilidad de todos los sectores en no profundizar una situación de caos. Claro. Lo que hablábamos recién de actualizar las tarifas. El gobierno dice que estaban muy subsidiadas y que no se podía invertir en obras públicas. Se quitaron algunos subsidios, algunos paulatinamente, estos fueron aumentando las tarifas, pero con ese dinero, ¿se hizo algo? Mucha gente dice, bueno, nos quitaron el subsidio en tal tarifa, pero yo no veo obras en la calle. Primero y principal que creo que el proceso de recomposición tarifaria fue muy fuerte, desde el 2015 hasta ahora, más del 1000%. Los salarios no han subido así. Con lo cual me parece que llegó el momento, yo no digo de congelarlas, pero de fijar un criterio de desaceleración de la actualización. O sea, decir, bueno, lo atemos a alguna variable que sea pagable. Si los trabajadores acuerdan paritarias, que es lo que hablábamos recién, que las tarifas domiciliarias vayan de la mano de esos acuerdos promedio. Y en el caso de las pymes o de los negocios, que tenga el techo de la inflación. O sea, no puede ser que una tarifa aumente por arriba de lo que la inflación. Si la Argentina tuvo que redefinir pautas presupuestarias, todas, porque en todas fracasaron, digamos, inflación, crecimiento, dólar, ¿por qué no tarifa? O sea, nadie me pudo explicar si la Argentina tuvo que reprogramar presupuestariamente objetivos, porque no se han podido cumplir, ¿por qué no se reprograma el tema tarifario? Entonces, eso es un tema que creo que es de los problemas más complicados que tiene, porque desencadena el tema precios. El tema combustible lo ha liberado el gobierno y hoy está sufriendo las consecuencias. Además de generar situaciones injustas en donde vos tenés localidades de primera que pagan una determinada tarifa y localidades de segunda como las nuestras que pagan tarifas más caras. O sea, hoy sos castigado por vivir en determinadas regiones de la Argentina. Bueno, cada vez que hablamos de paritarias, de inflación, de tarifas, le traslado algo que la gente opina y que cada vez que tengo la oportunidad de preguntar a un legislador, lo hago justamente, ¿no? Que tiene que ver con lo que plantean, lo que la gente también plantea. El sueldo de los legisladores, los aumentos que son superior a las paritarias también. No, en el caso nuestro no. Eso está corregido desde el año. Diputados. En el caso desde 2011, nosotros tenemos los mismos aumentos que tiene el empleado legislativo. Desde el año 2011 tenemos un sistema de enganche en donde no recibimos un peso más de aumento que lo que reciba el empleado legislativo. Entonces, en el caso nuestro, no sé cómo será otros sectores de la política, pero nosotros recibimos un solo aumento al año después que los empleados del Congreso hacen su paritaria. Ese porcentaje se replica en los sueldos nuestros. Cuando el presidente dice que hay que hacer el esfuerzo, ¿no? Le pide a la gente, habrá escuchado, habrá leído que la gente dice, bueno, ¿y por qué no se bajan los sueldos todos los funcionarios, los presidentes, los gobernadores, los legisladores? ¿Qué opinión tiene como legislador, digo, ¿no? En este caso, de esa opinión particular? Y que muchas veces el gobierno también es verdad que para tapar sus fracasos genera un discurso de antipolítica. Porque vamos al supuesto, a ver, nosotros hemos tomado decisiones a partir de temas que han surgido, que por ahí no afectaban a nosotros tanto como legisladores de Salta, porque los pasajes los usamos, pero en otras provincias no, y los canjean. Eso se suprimió, se han tomado, digamos, restricciones en función del gasto de la política, pero también es generarle una mentira a la gente planteando que desde ahí se resuelven los problemas de la Argentina. Son señales que uno puede dar y las da, pero el gobierno a veces alimenta ese discurso antipolítica y normalmente contra el Congreso, para que no se discutan los problemas esenciales y profundos que tiene la Argentina. Claro. Bueno, queda muchos temas, vamos a hablar enseguida de algunos que se estuvieron tratando hace poco, que tuvieron aprobaciones y que va a repercutir justamente en la vida del argentino. Ya volvemos con eso.
Gobierno de la provincia de Salta ha incorporado al sistema de áreas protegidas 1.502.959 hectáreas, de las cuales el 64% pertenecen a bosques nativos. Sumadas al 1.591.682 que ya integraban el sistema provincial, a los parques nacionales y a la Reserva de Biosfera de las Yungas, hacen un total de 3.976.450 hectáreas protegidas. Salta se convierte así en la provincia con la mayor superficie de áreas protegidas de nuestro país. Asimismo, se ha creado la Agencia de Protección Ambiental, APAS, que con la participación de organizaciones de la sociedad civil, controlará y fiscalizará el cuidado de los bosques nativos, sancionando la tala y el desmonte ilegal. Gobierno de la provincia de Salta. Entre todos. Bueno, ahora sí vamos a empezar a tocar algunos temas del ámbito legislativo que hace poco lo trataron, que tuvieron aprobaciones y algo que la gente lo tomó muy bien en la gran mayoría de lo que yo he podido observar y he podido leer y tener contacto, que es esta ley conocida por justamente esta nena que necesitaba un trasplante de corazón, lamentablemente digo no lo consiguió, falleció, ¿no? Es la ley de donación de órganos. ¿En qué se diferencia en primera instancia? No me quedó muy claro con la ley del presunto donante. No, reafirma el tema de la presunción de donación. Lo que pasa es que el principio de donante presunto que había establecido en la reforma del 2005, en la práctica, por falta de alguna reglamentación adecuada que suple esta ley, no se venía aplicando porque más allá de vos haber decidido ser donante, la última palabra la terminaba teniendo la familia. Y hay veces que el núcleo familiar desvirtuaba tu propia decisión. Entonces, en este caso queda perfectamente claro que la voluntad de no donar o de donar es tuya. Y ahí hay que respetar la decisión. O sea, yo daba como ejemplo, si yo decido no romper esa presunción de donación y yo acepto ser donante, nadie, por más cercano que sea mi núcleo familiar, tiene derecho a romper mi decisión, ni mi esposa, ni mis hijos, ni mi madre, ni mis abuelos. Y lo que a veces pasaba es que por temores del núcleo familiar, que por ahí no eran la de la persona que había fallecido, se rompía ese principio. Bueno, esto es lo que la ley trata de corregir, más allá de ser una ley muy importante porque contempla otras situaciones que la ciencia ha ido evolucionando, como la donación cruzada, entre, digamos, por ejemplo, matrimonios, en donde, supongamos, el marido no es compatible con la mujer y de la otra pareja puede haber una donación de riñón y viceversa respecto a la otra pareja, o sea, cruzar donaciones, que se ha dado el caso más conocido, el primero quizás fue el de Jorge Lanata, que logró autorización judicial, a partir de ahí se incorpora esta ley, o la de personas vivas relacionadas. Hay donaciones como por ejemplo el hígado, en donde un familiar puede donar parte de su hígado y eso se va generando
La ley lo que toma es las nuevas relaciones del Código Civil, por ejemplo, la unión civil. Antes era matrimonio y consanguinidad hasta el 4º grado, ahora se incorporan las relaciones nuevas del Código Civil como la unión civil, el Fondo Solidario de Trasplante, que cubre trasplantes para personas carentes de recursos, todo lo que es la regulación de los laboratorios de histocompatibilidad, los requisitos que deben tener las clínicas, hospitales o equipos médicos. Una ley que coloca a la Argentina a la vanguardia de las políticas de salud en el mundo, como tienen otros países en materia de trasplante. Leía por ahí algunos comentarios que no sé si quedó como zona gris, ¿no?, dentro de una ley, porque sabemos que hubo gente que al ser todos donantes, a menos que uno manifieste lo contrario, lo deje por escrito, va a seguir siendo donante, ¿no? Mucha gente se manifestó en contra y que no quiere donar sus órganos, es su decisión. Pero muchos opinaban, bueno, si se anota para no donar, también para no recibir. No. ¿Debería o no debería? No, yo creo que no. No es una cuestión de toma y daca. Creo que eso solo se va a dar. Se supone que una persona que se anotó como no donante y llega el momento de tener que recibir, va a cambiar en su estructura mental. Y tal vez diga, bueno, yo y capaz que diga donante después de tener ese trasplante, bueno, ahora yo sí quiero ser donante. Me parece que no, eso hay que ser muy, por más firme que vos tengas las convicciones o que creas, como yo creo que esta ley es buena, no hay que ponerse en juzgador del otro. Es válido que una persona no quiera ser donante y se inscriba como no donante. Son procesos también, creo, culturales, educativos, sociales, que hay que dar tiempo y que esos ejemplos, como vos diste, van a ayudar seguramente a cambiar esas estructuras, ¿no? Claro. ¿Por qué cree que hay gente que puede decir, yo no quiero donar mis órganos? Algunos por miedos, por desconocimiento, por convicciones. Son distintos. ¿Es un tema a trabajarlo? Digo, por el tema de desconocimiento. Yo creo que en lo que se refiere a desconocimiento, sí. En lo que se refiere a por ahí a convicciones de otro punto de vista, ya es más difícil, porque cuando vos tenés una formación interna y una convicción de que esto no debe ser así, es más difícil. Pero creo que el INCUCAI y el Estado deben hacer profundas campañas de concientización, como siempre se vienen haciendo. A ver, creo que hay que sincerar también, reiteradamente vemos campañas de donación de órganos y la cosa no había cambiado en Argentina. Es como que echarle la culpa solamente a la campaña es como tirar afuera la pelota, ¿no? También creo que nosotros como sociedad nos tenemos que hacer cargo de la discusión de esta problemática. Más de una vez me acuerdo que desde el CUCAI se invitaba a la gente que vayan a la sede de ellos en calle Boedo, justamente al lado de la gerencia del Hospital San Bernardo, para manifestar por escrito que uno quiere ser donante, ¿no? O no, depende. Sí. Y mucha gente, a veces cuando habían campañas electorales, se instalaba una mesa en las elecciones, o bien cuando llega la época del milagro, también se ponían las mesas para que la gente se anote o no, depende de qué es lo que querían hacer. Lo que digo es que por ahí mucha gente lo toma, lo recibe, sí, qué lindo, la verdad que hay que donar, hay que salvar vidas, pero después nunca se acercaba a manifestarlo, ¿no? Y quedaba en el mensaje oral solamente, y que por ahí era el momento crucial cuando llegaba el momento de la donación, la familia decía, bueno, él dijo, pero la verdad que no me nosotros no queremos. Bueno, ese es el problema. Y también tiene una razón de ser. La problemática de donación de órganos te lleva a hablar de algo que uno nunca quiere hablar. Y que es de la muerte. O sea, la donación de órgano como acto de amor para dar vida está vinculado indefectiblemente a tu muerte. Algo que sabemos que en algún momento va a pasar, pero nadie quiere ni saber en qué momento, ni si todo el mundo se resiste. Ni con familiar cercano, no se habla en las mesas. Exactamente, no se entonces habla nada. Creo que también está por ese tema, ¿no? Pero bueno. Es como un tema tabú todavía. Y sí, la Argentina, para que vos tengas una idea, tiene 6,4 donaciones de órgano cada millón de habitantes. ¿Es un número muy bajo? Tremendamente bajo. 6,4 personas cada millón. O sea que cada millón de personas que pasan, 6 solamente dicen quiero donarlo. Esa era la situación anterior. Había muchas que estaban, yo estoy seguro que la amplia mayoría en la Argentina piensa por donar órganos, pero nadie lo expresaba. Con este sistema me parece que se le va a hacer más fácil incluso a la misma persona que quiere donar órganos. Justamente, llegado el momento, una persona ya es declarada muerta por el profesional médico y llega el momento de la ablación, ¿no? Sí. Sabemos que está la familia aquí, en este programa estuvo en su momento el doctor Raúl Ríos, presidente del CUCAI, nos explicó todos los pasos de la donación y que por ahí caducaba cuando la familia decía no queremos y se terminaba, no había más.
¿Cómo sería ahora? Bueno. La persona fallece directamente, no se le pregunta nada a la gente, a No, los familiares, se llevan le- el cuerpo para la ablación. Vamos a ver cómo se reglamenta. Ujú. Lo que tendría que pasar para que esta ley esté bien aplicada es que el INCUCAI habilite el registro de personas no donantes, que vos, por cualquiera de los mecanismos que determine el INCUCAI, sea cuando sacas el documento, sea cuando sacas la licencia de conducir, sea yendo vos directamente al INCUCAI o entrando a la página del INCUCAI, podás decir por la mayor cantidad de días posibles que no, para que quede esa posibilidad. Y vos estar en el registro, Ujú. así como el INCUCAI tiene la lista de espera para donación, tendrá la lista de no donantes. Al momento de fallecer, y fallecer en las circunstancias también que te permita la donación de órganos, porque Ujú. hay muertes traumáticas o por alguna donde no se enfermedad. da la muerte cerebral, sino que se da, claro, por alguna enfermedad, donde no todos los fallecimientos pueden generar la posibilidad. Ujú. Cuando se dan esos casos, se consultará el registro y si esa persona no está en el registro, es donante. Claro. Y se le informará a la familia que esa persona es donante porque no está en el registro. Igualmente creo que esto va a generar que se hable mucho más en la familia. Ujú. Porque indudablemente ya se está hablando en la familia, cuando, che, vos vas a estar, vos te vas a anotar. O sea, creo que ahora va a ser mucho más posible difundir. Más, creo que ese registro tiene que ser abierto, que las familias pueden consultar. Ujú. Hay que hacer toda una tarea de estructuración de la nueva norma, pero tendría que pasar eso, ¿no? Claro, debería llegar el momento. Por este caso que se dio, que fue el resonante, ¿no? El de la nena que necesitaba el trasplante de corazón. ¿Hay alguna estadística, porcentajes de gente que necesita trasplante, pero que lamentablemente, porque por otro lado la familia decide que el fallecido no done, no se pudo dar ese trasplante? Yo no tengo, la verdad, ese número. Sí tengo el número de 11.000 personas que hoy están esperando una donación en lista de espera en INCUCAI. Eso sí, pero no sé la verdad. Porque después viene el tema de la histocompatibilidad. Sí, de operativos frustrados, y operativos frustrados pueden pasar por muchos causales, desde que no sean compatibles, desde O desde que tal vez sea compatible, pero no quiere donar. O la familia no quiere que done. Claro, claro. O que el trasplante en sí no... O puede haber termine. oposición, bueno, casos, yo conozco casos de oposiciones por cuestiones religiosas. Hay religiones que no aceptan ni la transfusión de sangre. Bueno, eso sé que hubo operativos que se han frustrado. Ujú. Usted tiene una historia particular con el tema donación, ¿no? Lamentablemente su hijo, ¿no? Falleció por esta situación, digo, y usted en sus redes sociales manifestaba justamente que le tocó participar de un debate histórico, por lo menos para usted en lo personal, de que fue esto de tener que aprobar esta ley Sí. por convicción, por lo que usted considera, por esta historia de vida que le tocó pasar. Sí, desde la experiencia. Yo cuando fundamenté la ley lo hice desde el aporte de mi experiencia y teniendo en cuenta también de que esta situación no reconoce el lugar donde vos estés. Digamos, es una situación que te puede pasar desarrollando la actividad cual fuera. Nadie queda exento a que algún día... Ujú. De hecho, yo en el año 2011, cuando fallece Juan Pablo, yo era ministro. Claro. Pero mucha gente no sabe, Ujú. pero yo era ministro de gobierno en ese momento, cuando me tocó, fue en enero del 2011 que fallece Juan Pablo a los 16 años, esperando un retrasplante, porque le había sido trasplantado a los 2 años. Incluso era peor porque en el 96, cuando fue el trasplante, era tal la carencia de órganos que hubo que trabajar en la reducción de un hígado de un adulto para un niño de 2 años. Entonces, la complejidad eran mucho mayores todavía. Entonces, bueno, a mí los años me llevaron a esta circunstancia, que siendo diputado nacional, yo ya había presentado 3 veces, se había vencido el proyecto de donante presunto para modificar esta cuestión de la alteración de la voluntad de la persona, ¿no? Y la verdad que no lograba generar el marco de consenso. Lo presenté una vez, venció 2 veces, ya la tercera vez que presenté este año. Se da el caso de Justina y se desencadena todo un debate que termina en la ley y se fusiona el proyecto de la ley Justina con el que yo había presentado. Y bueno, son experiencias que yo decía en el recinto, hoy estoy acá en el micrófono sentado, pero podía haber estado en el balconcito donde estaban los padres de Claro. Justina tranquilamente, porque a mí me tocó pasar lo mismo que le tocó pasar a ella. Ujú. Bueno, veremos cómo resulta, ¿no? Primero falta que el gobierno nacional lo reglamente, se termine aplicando
y ver los primeros casos que se vayan dando con esta nueva ley. Hacemos la pausa y volvemos con los últimos temas que nos quedan. Justamente nos visita el doctor Pablo Cosiner, diputado nacional. When the truth is found to be lies, and all the joy within you dies. Don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody to love? You better find somebody to love. El gobierno de la provincia de Salta ha incorporado al sistema de áreas protegidas 1.502.959 hectáreas, de las cuales el 64% pertenecen a bosques nativos. Sumadas al 1.591.682 que ya integraban el sistema provincial, a los parques nacionales y a la Reserva de Biosfera de las Yungas, hacen un total de 3.976.450 hectáreas protegidas. Salta se convierte así en la provincia con la mayor superficie de áreas protegidas de nuestro país. Asimismo, se ha creado la Agencia de Protección Ambiental, APAS, que con la participación de organizaciones de la sociedad civil, controlará y fiscalizará el cuidado de los bosques nativos, sancionando la tala y el desmonte ilegal. Gobierno de la provincia de Salta. Entre todos. Bien, volvemos con el último bloque. Otro tema que se estuvo tratando en el Congreso recientemente fue la ley conocida como Ley Brisa, ¿no? Esto que busca de alguna manera compensar estatalmente a la familia o a la víctima en realidad, o hijos en realidad de las víctimas de femicidio o violencia de género. O violencia de género, porque siempre lo dijimos, ¿no? Cuando hay un femicidio, la muerte de una mujer, esas criaturas quedan huérfanas porque pierden la madre y el padre va a parar a la cárcel, ¿no? Y quedan solos o con la familia. Pero esa familia que se pueda llegar a hacer cargo tal vez no tenga para sumar un integrante más, digo, económicamente, y se le buscó justamente dar una mano. La legislación argentina ha ido generando algunos pasos de establecer el delito de femicidio, de determinar la privación de patria potestad para el caso del agresor, ¿no? Porque se daba la paradoja de que había una situación de violencia de género y hasta exclusión de hogar y la patria potestad de los menores seguía compartida. Bueno, se trabajó, se modificó, se trabajó sobre la exclusión de patria potestad en el caso de menores donde había fallecido por femicidio o situaciones de violencia de género, y ahora lo que es la contención económica en persona de los hijos de aquellas víctimas de violencia de género o femicidio. Tiene que ver con toda una cuestión que claramente hoy está en el tapete de las relaciones sociales, que es muy grave en la Argentina, que tiene repercusiones de muchas índoles, fundamentalmente culturales, de entender que
que no hay una situación de dominación del varón sobre la mujer, sino que es una cuestión de caminar juntos una la vida, ¿no es cierto? Ujú. Y creo que todo eso ha ido marcando el camino de distintas leyes que el Congreso tuvo que ir afrontando. Y en esta ley, ¿cómo sería una asignación para Exactamente. los hijos de las víctimas? Exactamente, ¿Un hasta que subsidio? adquieran la ¿Cómo mayoría. será? Es una asignación hasta que adquieran la mayoría de edad. Bien, o sea, cumplen los 18 y se corta esa asignación. Sí, ¿O tal vez depende. se sigue estudiando? No, se aplica la misma mecánica que la asignación en cuanto que se sigue estudiando, se puede extender hasta los 25, si no me equivoco. Si tienen la posibilidad de encontrar un trabajo, bueno. Obviamente que son incompatibles con el salario, ¿no? Ujú. Pero fundamentalmente tiende a proteger esta cuestión de la contención, porque también la situación de violencia de género, y ni que hablar de femicidio, genera a la vez toda una necesidad de coberturas de gabinete psicopedagógico, análisis psicológico, en algunos casos psiquiátricos, mucho más que un aporte económico. Esto es retroactivo, ¿no? Sí. Para no sé cuánto tiempo No, es para ellos que sean víctimas, que lo acrediten, digamos. Ujú. Sí, 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 no establece que tiene que ser de aquí hacia el futuro. Claro. Bueno, y otro tema que estuvieron tratando también recientemente en el Congreso tiene que ver con algo muy polémico, pero en el sentido de que hay mucha división, ¿no? El tema del aborto legal, gratuito. Los legisladores, ustedes, por ejemplo, los diputados ya lo trataron, ahora hay que ver qué hace el Senado al respecto. ¿Qué cree que puede llegar a pasar? Porque ambos sectores presionan mucho, ¿no? Sobre los senadores nacionales en este caso, para terminar de dar la última palabra, o tal vez la penúltima palabra, si es que se aprueba, pero con modificaciones. La verdad que no sé qué puede pasar, porque la verdad que en diputados fue tan cambiante la situación que a veces es medio impredecible. Además, hay cuestiones que a mí me es muy difícil de entender, pero bueno, se ve que hay cuestiones, que hay gente que nunca se planteó de este debate y Ujú. cuesta entender que haya legisladores que todavía estén indecisos. O sea, es como que nunca te hubieses planteado, si sos legislador nacional, me parece que una de las primeras cosas que te planteas es si este tema de aborto se daría, qué es lo que vos harías, ¿no? Pero justamente, ¿quién vota? ¿El legislador o el representante del pueblo? Porque muchos dicen, bueno, el legislador puede poner una cosa, pero lo eligió el pueblo, que opina otra. ¿Cómo hacen? No, en esto yo creo que tienen que ver las convicciones, ¿no? O sea, en Salta a mí no me fue difícil decir que votaba en contra de la ley, porque las dos campañas que yo hice, en las dos me preguntaron, fue tema de campaña. Si uno va para atrás y busca archivos de los medios, va a encontrar encuestas Ujú, donde te preguntaban frente a este tema qué opina. Uno de los temas siempre fue aborto. ujú. Y siempre dije que yo no estaba de acuerdo en la legalización. Podemos entrar a discutir otras cuestiones, la no punibilidad de la mujer, cuestiones que se podían haber debatido ahora y la verdad que no se pudo porque eran posiciones extremas, sí o no. Claro. En ese sí o no, bueno, yo no creo que institucionalizar el aborto como política pública de salud sea la solución a las problemáticas que hoy la mujer tiene, ¿no? Ujú. Y además, creo que contradice la normativa nacional y provincial. Nosotros en el artículo 10 de la Constitución de Salta dice claramente que la vida se defiende desde la concepción, que existe desde el momento de la concepción, el Código Civil también, la Constitución Nacional va en ese sentido con los pactos internacionales, con lo cual es la Constitución y la nacionalidad provincial la que vos juraste al momento de ser elegido, entonces es muy difícil ir contra eso. ¿Qué pasará en el Senado? La verdad que no sé, porque te vuelvo a decir, creo que hay un escenario parejo, pero si yo tengo en cuenta que en diputados también lo era parejo y por ahí se presumía que la votación iba a ser de una manera, salió de otra, es medio indeciso. El gobernador Urtubey siempre dice que él respeta la división de poderes porque es normal preguntarle cómo votarán los legisladores salteños, que algunos pertenecen al espacio, ¿no? Por ejemplo, los tres senadores tenemos a Cristina Fiore y a Rodolfo Urtubey, que son justamente del sector y el signo partidario de Juan Manuel Urtubey. Salvo, bueno, Romero, que puede estar en otro signo. Pero ninguno, salvo Fiore, que ya se manifestó en contra en realidad de legalizar el aborto, Romero y Urtubey todavía como que están indecisos. ¿Se trabaja en bloque? ¿Se plantea la postura de Salta con el gobernador, con otro Lo hemos otras instituciones? hemos hablado con el gobernador, como hablamos un montón de cuestiones, qué opina cada uno, coincidimos con él de que se podría haber explorado algunas otras posibilidades, como la no punibilidad de la mujer. Yo no creo que la mujer realmente que llega a un aborto es una víctima de una situación, Ujú. por más que uno no esté de acuerdo con el aborto. La jurisprudencia y demás ya indica que la mujer que ha ido a hacer un aborto no termina presa
por ahí la punibilidad más que todo versa sobre aquellos que han hecho el aborto, ¿no? Esa parte se podría haber discutido y no se discutió, pero porque son posiciones que hoy hay extremas. Ahora, desde un comienzo, nunca el gobernador Urtubey habló con nosotros con una cuestión de espacio político por este tema. Hemos hablado la posibilidad de unificar postura en otros temas que tienen que ver con los intereses de las provincias, los recursos de la provincia. En unos te pones más de acuerdo, en otros no tanto, pero eso es propio de la relación muy madura que tenemos con él. Pero en este tema directamente nunca, y siempre fue muy claro entre nosotros la situación, que son temas que hacen a las propias convicciones de cada uno. Y de hecho es una cuestión transversal a todos los partidos. Tenés radicales que estuvieron a favor de la ley, en contra, gente del PRO que está a favor, en contra, peronistas a favor o en contra. No ha tenido que ver con una idea partidaria. Claro. Y este tipo de leyes, está bueno que salgan por minoría, porque fue muy poco, ¿no? La diferencia de voto. O es mejor un mayor consenso, a favor o en contra. Y sí, yo creo que este tipo de leyes con la sociedad dividida así tan planteada, desde los legisladores, yo tengo la duda si la sociedad está tan dividida. Si mido lo que es Salta, yo siento que la gran mayoría de la gente estaba en contra de la legalización del aborto. Respetando obviamente a quienes tenían otra posición. Pero en los legisladores estaba casi mitad y mitad. Con lo cual, quizá este tipo de leyes requieren mayor nivel de consenso porque siempre va a quedar un sector importante sin representación. Mucho se habla en esta temática de la educación sexual, ¿no? Y por ahí se escucha a muchos políticos legisladores que hablan de que sí, que hay que incrementar la presencia de la educación sexual. ¿Qué opina al respecto? Más teniendo en cuenta los casi 12 años que lleva Urtubey en el gobierno, un tema que en su momento fue también, ¿no? Se debatió cómo enseñar, qué no enseñar, si hacerlo o no hacerlo, porque con educación sexual seguramente muchas cuestiones se podrían llegar a prevenir. Con dos cosas, con educación sexual y con discusión familiar. O sea, el Estado complementa lo que una familia, que es el núcleo básico donde se desarrolla una persona, hace. Ni el Estado solo lo va a resolver, ni la familia sola, creo que es una actitud complementaria. Yo creo que sí, que hay que mejorar y hay que profundizar los niveles de educación sexual, en Salta y en Argentina. Hay que hablarlo sin tapujos ya, ¿no? El tema. Y esto no requiere ni una ley especial, ni una reglamentación, necesita vocación política y presupuesto. O sea, es así. Yo digo, lo que no me explico es cómo puede ser tan fácil ordenar un sistema educativo con materias como lengua, matemática, ciencias sociales, y no podemos hacerlo con educación sexual. Yo creo que no hay cómo justificar eso. Creo que hay que profundamente sostener una idea, una vocación política de hacerlo y hacerlo. Y por otro lado, trabajar mucho con la familia. Yo creo que también la familia internamente, pero esto nos puede llevar mucho tiempo. El tema de la crisis de la relación familiar tiene que ver con muchas cosas que están pasando hoy en la sociedad argentina, pero es muy difícil que por más educación sexual que dé el Estado y los colegios, si en la familia no se trabajan algunas cuestiones que están vinculadas a estos valores, las cosas funcionen bien, entonces tiene que ser complementario. Claro. Bueno, y en estos últimos minutos nos metemos en el plano político ya, ¿no? El año que viene, en diciembre, se va a vencer su mandato como diputado nacional. ¿Qué tiene pensado ya? Si bien es verdad, falta mucho para una campaña, para lanzarse y demás, pero muchos ya, por lo menos en mesas chicas, empiezan a plantearlo. Y a veces personalmente uno dice, bueno, a ver, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me gustaría? ¿Dónde querría estar? Se habló mucho de que pueda llegar a ser candidato a gobernador por Salta. ¿Lo tiene en su agenda? Sí, definitivamente sí, es una posibilidad. ¿Por el espacio de Juan Manuel Urtubey? Sí, por el peronismo, digamos. Creo que Juan Manuel Urtubey pertenece al peronismo. Yo pertenezco al mismo espacio. No creo que Urtubey vaya a decir con el dedo quién es el candidato. Y me parece bien. Y creo que nosotros tenemos la responsabilidad de tratar de definir dentro del peronismo y el frente que hoy gobierna Salta y que participa del proyecto de Urtubey, ser capaces de elegir, si se puede, entre nosotros, a través de un acuerdo, quién es el más competitivo. Y si no, están las elecciones paso para definirlo. Es muy difícil hablar del tema electoral hoy porque uno por la experiencia que tiene, está comprobado que cuando vos empezás a hablar de la elección, la gente automáticamente se retrae, porque no quiere escuchar hablar de cuestiones electorales en el marco de una crisis semejante como vive la Argentina.
Pero para no escaparle a la pregunta, sí, una de las posibilidades es que yo sea candidato a gobernador. Me gustaría. Uno ya ha ido cumpliendo ciclos en la política, tiene una trayectoria. Creo que uno puede aportar, en mi caso, a una etapa distinta en la provincia, donde haya mucho más democratización del poder y identificar a quien ejerce una gobernación también como una persona común que puede llegar a esa situación y que tiene profunda vocación de trabajar para que las cosas mejoren. Tengo sí una responsabilidad hoy muy importante que me impide hacer campaña. Yo presido el bloque que representa a todos los gobernadores peronistas, que es mi interbloque Argentina Federal, con lo cual tengo tarea en el Congreso. Cuando estoy aquí trato de recorrer la provincia y además recorrer el país, porque este interbloque federal se puso como mecánica de trabajo esa, ¿no? Claro. Nos reunimos periódicamente con los gobernadores en las provincias. Entonces hay que articular todo eso y la verdad que tiempo práctico para la campaña no tengo, ni creo que sea el momento, ni creo que la haga hasta el final, una vez que se defina, porque también es verdad que la mejor manera de que la gente defina si confía o no en una persona es verlo trabajar, no verlo solamente de campaña permanentemente, ¿no? Claro, sí, presentando el currículum también, como se dice en algunas ocasiones. Pensando en el armado político, digo, ¿no? Me imagino que al intendente le conviene que el gobernador sea del mismo signo y que al gobernador le conviene que el presidente sea del mismo signo. En el caso, por ejemplo, que se dé su candidatura y que llegue a ganar, me imagino que con las aspiraciones que tiene Urtubey, que ya las manifestó, de poder ser candidato a presidente, van a apoyarlo en ese camino. Sí, eso va independientemente de que si yo soy candidato a gobernador o no. Yo recuerdo una de las primeras charlas que tuve con Urtubey cuando él me invita a formar parte del gobierno en el año 2008. Aunque parezca mentira, empezamos a hablar de este tema, como de construir una nueva dirigencia política en la Argentina que en algún momento nos coloque en una situación de que Salta recobre el protagonismo político y que hoy se está dando, ¿no? Hoy tenemos un gobernador que es presidenciable. En mi caso he podido lograr la presidencia de un interbloque que referencia la política en la Argentina, que representa a los gobernadores, y tenemos protagonismo. Y yo a él le dije que yo lo iba a acompañar en esto, y lo voy a acompañar independientemente de lo que me toque hacer a mí, porque estoy convencido que es una oportunidad histórica para Salta. A algunos les podrá gustar más o menos la gestión del gobernador en Salta, de hecho a mucha gente lo ha acompañado, tiene 3 mandatos como gobernador. Pero dudo que se vuelva a dar en el corto plazo una posibilidad como esta de tener un dirigente proyectado que pueda llegar a ser presidente, con lo que representaría claramente para una provincia como Salta, que alguien de aquí pueda definir las políticas y generar un poquito más de justicia respecto al norte tan postergado. Entonces, el apoyarlo a Juan Manuel Urtubey, en mi caso, es independientemente de lo que me toque a mí hacer, ¿no? Claro. Lo voy a hacer porque en su momento asumí ese compromiso y estoy seguro que sería bueno para Salta. Imaginemos que la idea de competir con Urtubey en las nacionales sería contra el PRO, contra Cambiemos, me imagino yo por lo menos. Pero hay muchos que hablan, no sé si ustedes se ponen a leer y a escuchar lo que por ahí se dice, porque tal vez uno se marea y hasta se puede llegar a hartar. Mucho se habló, o muchos dicen que Macri podría terminar de absorber a Urtubey y candidatearlo con María Eugenia Vidal y armar una fórmula. Eso me parece que es una noticia no de buena fe. Me parece que está generada para bajarle las acciones a Urtubey, porque no se está hablando de un proceso de unidad nacional que convoca al gobierno al comienzo de su gestión para mostrar generosidad, ¿no? Es empezando el último trecho del gobierno en su peor momento. Esta noticia me digo que como para bajarle las acciones, no. Urtubey va a terminar su mandato como gobernador, lo ha dicho varias veces, ni por las tambas está pensando en ser funcionario de la gestión. Creo que más allá de que él haya tenido una actitud que por ahí se le critica mucho de diálogo, pero porque tiene la responsabilidad de ser gobernador y dialogar con el presidente, pero tiene profundas diferencias de fondo con la política económica, más allá que, como él diga, yo apuesto que esté todo bien y que el gobierno tenga éxito. Me parece que es una actitud responsable, pero hay claras diferencias en lo que es política económica con esta gestión
y la verdad que no lo veo siendo funcionario de este gobierno. Claro. Bueno, veremos más adelante qué va sucediendo. Aprovechamos la oportunidad para preguntarle a este último político, aunque falta un montón todavía, 1 año y medio es mucho en la Argentina, Es mucho. pero a la vez es poco, justamente porque por la situación, ¿no?, que está atravesando el país. Diputado, le agradecemos mucho la visita. No, muchas Esperemos gracias que a vos. haya podido expresarse en todo lo que le fuimos preguntando. Sí, muchísimas gracias por la invitación y la verdad te debía la visita. A veces no compatibilizan los tiempos por la actividad nuestra en Buenos Aires, pero bueno, un gusto poder haber cumplido. Coincidimos, ya que estuvimos justamente yendo directo a la fuente al diputado nacional Pablo Cosinar. Nosotros hasta aquí llegamos, pero será hasta la próxima entrega cuando traigamos un nuevo tema de interés general.